Bueno, la idea es continuar con la temática que son movimientos de proyectiles. En esta parte vamos a formalizar matemáticamente cómo se construye el concepto desde la lógica matemática a partir de pues, las interpretaciones y el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento de caída libre. Entonces recordemos que tenemos dos esferas. En la situación del video anterior habían dos esferas, una que se dejaba caer libremente, la amarilla, y la roja que se lanzaba horizontalmente, era empujada hasta el borde de una mesa. Al caer sobre el borde de la mesa, las dos esferas llegan al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las dos caen con una velocidad independiente en y de x igual a 0. Entonces observemos en esencia qué es lo que importa aquí. Importa que la velocidad inicial de caída de la pelota amarilla es 0. La velocidad de caída de la pelota roja en y es 0. Aunque se haya empujado mediante un mecanismo que aquí es un resorte, ese mecanismo únicamente le logra otorgar velocidad en x al cuerpo. Entonces al otorgarle velocidad en x, solamente esa velocidad se comportará en x. En el eje y, como no hay nada que la empuje verticalmente, ella se deja caer. Su velocidad inicial en y es igual a 0. Eso conlleva a que las dos, como tienen velocidad inicial en y igual a 0 y están a la misma altura, lleguen al piso al mismo tiempo. Esa fue la situación del video anterior. Continuando entonces, ahí sacábamos la conclusión siguiente, que el movimiento de un proyectil cuyo ángulo es 0, es decir, sale horizontalmente, tiene dos movimientos. Uno en el eje X, que no cambia, en este caso la pelota es empujada por el resorte de tal manera que la velocidad en X no cambie. Mire, el tamaño de la flecha es igual, la velocidad inicial en X, la velocidad en X, y la velocidad en X, y la velocidad en X en cualquier tiempo es igual, no cambió. Entonces va a tener una característica de un movimiento rectilíneo uniforme cuya velocidad es constante. En cambio, aquí no tiene velocidad en y. Su velocidad inicial en y es 0, parte porque es una caída libre. Entonces comienza a ganar, el tamaño de la flecha aquí es un poco más pequeño que aquí, cada vez ganando más velocidad, muy parecido, igualita a la de la pelota amarilla. Entonces, en conclusión, la velocidad inicial en y de la pelota roja es igual a 0, diferente a la velocidad inicial en x. Entonces, la velocidad en x no cambia, es un movimiento con velocidad constante. La velocidad en x cambia de manera que la gravedad hace que cambie en una razón. Entonces, recordemos que hay cuatro ecuaciones cinemáticas. Estas están asociadas a caída libre y estas están asociadas al movimiento uniforme. Entonces, voy a mostrarlas de manera un poco más detallada. Para el movimiento de proyectiles, la velocidad en x, en cualquier momento, mire, aquí, en este punto y en este punto es igual a la velocidad inicial, en x. Entonces, por eso yo coloqué la velocidad en cualquier velocidad es igual a la velocidad inicial en x. Eso me conlleva que la relación matemática del movimiento uniforme está dada por la velocidad es igual al cambio de la posición llamado desplazamiento en un intervalo de tiempo. No coloco la notación delta de x ni delta de t en esta diapositiva, es porque la presentación no maneja esa notación, entonces de pronto nos podemos confundir. La velocidad es el cambio del desplazamiento en un intervalo de tiempo. Y la velocidad en x será lo mismo. ¿A qué conclusión colocamos? La velocidad en x inicial es igual a la velocidad final. O sea, no es necesario distinguir velocidad inicial en x ni velocidad final en x si simplemente coloco velocidad. Y estoy pensando en el concepto en x. ¿Listo? En cambio, la vertical sí es necesario hacer una diferencia. Primero, que en las ecuaciones que teníamos antes, la velocidad final no se distinguía si era en y o en x, porque en el movimiento de caída libre se asocia que siempre es en y, entonces nunca se coloca y, pero yo tengo que diferenciar esta velocidad de y con la velocidad de acá, porque una cosa es hablar de las velocidades en el eje x, que se llamará velocidades en x, y otra cosa es hablar de las velocidades de la vertical. Por eso tengo que colocar a las cuatro ecuaciones cinemáticas las referencias de y, el subíndice y, para que me diga, ok, estoy hablando desde la velocidad en y. Entonces, en esa lógica, a las cuatro ecuaciones cinemáticas se les coloca la caída que es en y. Entonces me queda la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recuerde lo siguiente, siempre que resuelva un problema de física necesitas decir para dónde usted está considerando positivos. Si yo considero que un cuerpo está cayendo y digo que positivos son hacia arriba, la gravedad va hacia abajo, entonces como será una cantidad vectorial, entonces va a ser negativa. Pero en fin,
Aquí entonces lo que tenemos es y es igual a la velocidad inicial en y más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, las ecuaciones cinemáticas. No siempre se utilizan las 4, no necesariamente, eso a disposición de cada quien. Entonces, miremos el siguiente problema. Dice, una bola de béisbol se golpea con una rapidez horizontal de 25 metros sobre segundo. La pregunta es cuál es su posición y la velocidad después de 2 segundos. Lo primero que hay que hacer es un diagrama. Ahí está un diagrama. El diagrama me muestra, sale horizontalmente, no hay un ángulo de inclinación. Entonces, sale con una velocidad de 25 metros por segundo y comienza a caer. Por la fuerza de la gravedad comienza a caer. Para este problema, aquí consideran colocar el plano cartesiano en todo el lugar donde sale disparada la bola. Eso conlleva a que la pelota caiga hacia las negativas. Si se dan cuenta, si coloco aquí el plano cartesiano, hacia abajo son negativas y hacia arriba son positivas. Hacia la derecha positivas, se desplaza positivamente y cae negativamente. ¿Listo? Entonces, primero, lo que me dicen es, calcule la posición y la velocidad. ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto corrió en X y cuánto bajó en Y? Para saber en qué lugar va a estar la pelota. ¿Listo? Entonces, cuando me preguntan por desplazamientos, pues yo voy a las fórmulas que tengo de acá. Dice, yo voy a averiguar primero cuánto se desplaza en X. Para averiguar cuánto se desplaza en X, me paro en la parte de X, horizontal. Entonces, para averiguar cuánto se desplaza en X, lo que tengo que hacer es coger esta pequeña relación matemática y despejar X, para saber cuánto se desplazó ahí. ¿La velocidad inicial en X la tengo? Sí, claro, me lo dice el problema, son 25 metros por segundo. ¿Tengo el tiempo? Sí, claro, son 2 segundos. Entonces, aquí hago el despeje, y en el despeje, lo que me quedaría son lo siguiente. Me quedaría que la velocidad por el tiempo es igual a lo que recorrió en X. Velocidad 25 metros sobre segundo por el tiempo de 2 segundos recorre 50 metros. Es decir, que la pelota, cuando ha sido disparada a 25 metros sobre segundo, pasado 2 segundos, está a 50 metros del lugar de donde salió. Listo. Muy sencillo. Ahora, ¿dónde va a estar? ¿En qué posición vertical? Entonces, ¿cuánto ha caído la pelota? Porque realmente lo que ha hecho es caer también. Entonces, para saber cuánto ha caído, voy a las ecuaciones de caída libre y comienzo a mirar. Su velocidad inicial es 0. Su velocidad inicial en Y es 0. Entonces ya tengo un dato implícito. La velocidad inicial en Y es 0. Me preguntan en qué lugar va a estar. Yo puedo usar la segunda, que ya está despejada. Su velocidad inicial en Y es 0, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que la gravedad es hacia abajo, yo lo dije en el video, consideraba positivos hacia arriba. Entonces, en ese caso, coloco la relación matemática 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya no pongo la velocidad inicial en Y porque es 0. Entonces me queda menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 2, que es el tiempo que me dicen, me da menos 19.6 metros. ¿Eso qué me indica? Me indica que ha descendido, que ha ido 50 metros a la derecha y ha bajado menos 19.6 metros. Eso es muchísimo. Muchísimo para una pelota de eso, porque bajar 20 metros. ¿Listo? Pero así está el problema. Listo. Ahora, miremos la siguiente. ¿Cuáles son las componentes de la velocidad después de 2 segundos? Recuerden, componentes de la velocidad. Entonces, cuando me dicen componentes de la velocidad, vuelvo a mostrar. Esta vaina de aquí que se llama velocidad en X es la componente de la velocidad en X. Y esta vaina de aquí es la componente de la velocidad en Y. Velocidad en X, velocidad en Y. Velocidad en X, velocidad en Y. ¿Listo? Esa es la componente de la velocidad. Miren, lo explico con una animación porque es relevante esa diferencia. Voy a poner aquí total. Listo. Voy a decirle que avance un poquito y lo pauso acá. Esta flecha de acá, horizontal, es la componente. Cuando dice uno componente, está diciendo que hace parte de alguna cosa. También les explicaré de parte de qué hace parte esa flecha. Esta flecha es la componente horizontal de esta grande diagonal. ¿Listo? Y esta flecha es la componente vertical de esta diagonal. ¿Listo? Me explico. Esta horizontal es la componente horizontal de la diagonal, esta que es gruesa, esta flecha gruesa, y esta vertical es la componente vertical de esa flecha. Entonces, si esta flecha diagonal se llama velocidad, esta se llamará la componente horizontal de la velocidad. En palabras o fórmulas físicas es la velocidad en el eje X.
Y esta, si esta hace parte de esta se llamará la componente de la velocidad en Y. ¿Listo? ¿Por qué en Y? Porque esta es la velocidad y esta es la componente en Y. Ok. ¿Qué necesitan saber? Necesitan saber que la componente de la velocidad en X no cambia. Que la componente de la velocidad en Y se cambia. Si es caída, aumenta. ¿Listo? Ahora, vamos a volver al problema. En el problema me dicen calcule la componente, los componentes por separado, entonces, tanto horizontal como vertical. Miren acá nuevamente, la componente horizontal en X y la componente vertical en Y. En 2 segundos. ¿Listo? Ok. Entonces, para calcular las componentes en X, recuerden, componente horizontal se llamará la velocidad en X. Pero yo ya sé, porque lo he explicado 1000 veces, que la velocidad en el eje X no va a cambiar porque su velocidad es constante. Es decir, que es la misma velocidad con la que salió, porque siempre es la misma. Entonces la velocidad en el eje horizontal es 25 metros por segundo. Y su componente en X, 25. El tamaño de esta flecha es velocidad en X, 25 metros por segundo. Pero la componente vertical, entonces vertical, recuerden, me preguntan por la velocidad, la componente de la velocidad en el eje Y, velocidad final en Y. Entonces vuelvo a las fórmulas, las formulitas, me dicen a la velocidad final en Y. Esto me lo preguntan. Asociando que la velocidad inicial en X es, en Y es 0. Entonces me queda 0 más gravedad por tiempo, me da lo que utilizan en esta pequeña relación matemática. Entonces me queda que la velocidad inicial es 0 en Y, más aceleración. Recuerde que el menos de 9.8 es porque hacia abajo son negativas y hacia arriba son positivas. Menos 9.8 me da por 2, que es el tiempo, me da menos 19.6 metros por segundo. Es decir, que va a esa velocidad en ese punto hacia abajo, hacia abajo. El tamaño de esta flecha, velocidad en X, es de 25 metros por segundo. Y el tamaño de esta flecha es de menos 19.6 metros por segundo. Esto vuelvo a repetirlo porque es importante. El tamaño de esta flecha era 25 y el tamaño de esta flecha es menos 19.6. Ojo, porque no es el valor de esta flecha. A esto se le conocerá como la velocidad total. ¿Listo? Esta es la componente horizontal de la velocidad. Esta es la componente vertical de la velocidad. Esto se le llama la velocidad total. Y para poder calcularla, que luego tendré que explicarles cómo, tendría que tener este lado y este lado, que es exactamente el mismo tamaño de esta, y está en un triángulo rectángulo y debería aplicar el teorema de Pitágoras. Pero por el momento no me preguntan eso, entonces tranquilo. ¿Listo? Hasta aquí voy a grabar un movimiento, el ejercicio de movimiento semiparabólico. Ahorita voy a grabar uno de parabólico y más ejercicios de semiparabólico. Muchas gracias.